A las 8:30 de la mañana del 19 de mayo de 2025, en algún punto del litoral ucraniano cuyo nombre no aparece en ningún mapa, un operador de la SBU conocido por su indicativo Seokio recibió en su auricular una palabra clave, corta y definitiva. Era la autorización que llevaba esperando toda la noche. En ese instante, la rutina previa al lanzamiento que había repetido decenas de veces en simulaciones se convirtió en realidad. Seokio estaba oculto en un búnker improvisado, cuidadosamente camuflado entre juncos y vegetación costera, a unos 35 kilómetros en línea recta del objetivo. Su única compañía eran los zumbidos leves de ventiladores, el resplandor tenue de pantallas encendidas y un dron en reposo que esperaba su señal. El aparato ante él era pequeño, casi insignificante a simple vista, un dron FPV construido con piezas que cualquiera podría conseguir por internet. Pero no era un juguete ni un simple dron de carreras. Bajo su chasis de 10 pulgadas, reforzado con fibra de carbono, llevaba atada una carga explosiva de 3 kilogramos con un sistema de ignición de contacto. La bomba no era militar en su origen, pero había sido optimizada con precisión. Fijada con bridas plásticas industriales y cinta adhesiva resistente a la intemperie, era un dispositivo artesanal, sí, pero no improvisado. Cada gramo de explosivo, cada centímetro de cableado, había sido ensamblado con un propósito singular. Seokio se colocó las gafas FPV, ajustó el arnés de su controlador manual y confirmó los datos de navegación precargados en el sistema terrestre. El dron respondió con un pitido breve. En segundos, los motores sin escobillas comenzaron a girar, primero lentamente, luego con velocidad creciente. El zumbido se transformó en un agudo silbido eléctrico, mientras la máquina ganaba potencia. Desde su plataforma de lanzamiento oculta entre la maleza, el dron se elevó con precisión quirúrgica. Su destino estaba predefinido: cruzar 35 kilómetros de mar abierto, evitando vigilancia electrónica y visual, para impactar directamente en un blanco que había frustrado las operaciones ucranianas durante meses. El objetivo no era solo eliminar un radar, era recuperar una porción crítica del Mar Negro, abrir una brecha en la red de vigilancia rusa y redefinir el control de esa región estratégica. Lo que impulsaba esta misión no era únicamente tecnología ni explosivos, sino la lógica brutal y elegante de la guerra asimétrica. Aquel dron había sido ensamblado pocos días antes en un taller de Kiev, donde mecánicos civiles, diseñadores de drones de carreras y técnicos voluntarios trabajaban en conjunto para transformar pasatiempos en armas de precisión. Se usaron componentes chinos genéricos, motores comerciales, controladores de vuelo de libre acceso, antenas de corto alcance. Algunas piezas fueron impresas en 3D para aligerar peso y optimizar la aerodinámica. Nada en su apariencia sugería que podía representar una amenaza para una instalación militar rusa, y sin embargo, eso era exactamente lo que era. La Boyko Tower Alpha, una antigua plataforma de extracción de gas reconvertida por Rusia en puesto de vigilancia militar, se había convertido en uno de los activos más importantes para la inteligencia y el control marítimo en la zona. Y en su cima, vigilando los cielos y el mar circundante, se encontraba el radar Neva. Este sistema, heredado de la era soviética pero aún funcional, proporcionaba a Rusia una ventaja táctica clave en el Mar Negro. Desde allí, se detectaban movimientos de embarcaciones ucranianas, vuelos de reconocimiento, posibles ataques con misiles o drones. Era una herramienta de control y de dominación. Por eso, el ataque de Seokio no era simbólico, era estratégico. Si ese radar dejaba de funcionar, Ucrania recuperaría no solo una franja marítima, sino también un margen de acción que le había sido negado por meses. Un solo dron, bien dirigido, podía restablecer el equilibrio en una guerra definida por pequeños gestos de gran impacto. El sistema Neva no era simplemente una antena rotando sobre una torre, era una de las pocas reliquias de la Guerra Fría que todavía funcionaban con una efectividad temida. Instalado sobre la Boyko Tower, su configuración K-band operaba a una frecuencia de 35 GHz, con una matriz de antenas rotativas que escaneaban el cielo y la superficie marina en ciclos constantes. Con un alcance de 45 kilómetros, el Neva tenía la capacidad de detectar aeronaves de ala fija, helicópteros, drones y embarcaciones de tamaño medio, incluso en condiciones climáticas adversas. Pero su verdadera ventaja estaba en su capacidad de procesamiento. Podía rastrear hasta 200 objetivos simultáneamente y compartir esa información con sistemas de armas integrados en otros puntos del Mar Negro. En términos operativos, esto significaba que cualquier intento de infiltración, ataque o reconocimiento por parte de las fuerzas ucranianas era casi imposible sin ser detectado. Durante meses, esta instalación había funcionado como una barrera invisible. Misiones de drones de reconocimiento habían sido abortadas al detectar sus emisiones. Operaciones navales habían tenido que desviarse decenas de kilómetros, perdiendo tiempo y combustible, solo para mantener
mantenerse fuera del alcance de su ojo electrónico. Incluso maniobras terrestres cercanas a la costa se veían limitadas por la amenaza constante de exposición. El NEVA no solo vigilaba, condicionaba, restringía, dominaba. Por eso, derribarlo no era solo una acción táctica, sino estratégica. Eliminarlo significaría abrir un corredor de operaciones sobre una de las zonas más sensibles del Mar Negro. Más aún, demostraría que un sistema de vigilancia valuado en millones de dólares podía ser destruido por un dron de apenas 500. Una afirmación contundente sobre cómo la innovación y el ingenio pueden igualar o superar el poderío industrial cuando se aplican con inteligencia. Mientras todo eso pendía de un solo vuelo, en la costa, los motores del dron comenzaron su secuencia de arranque. Eran 4 motores sin escobillas, capaces de alcanzar 20.000 revoluciones por minuto en segundos. El zumbido inicial se convirtió en un silbido mecánico agudo, una vibración que apenas se percibía entre los juncos que ocultaban la plataforma de lanzamiento. Seokyo realizó las últimas comprobaciones de estabilidad, batería, señal de vídeo y sistema de ignición. Todo estaba dentro de parámetros. Sin más, empujó el stick de aceleración y el dron se elevó con agilidad. Su ascenso fue breve, solo unos metros para estabilizarse, antes de iniciar el desplazamiento horizontal que lo llevaría a su objetivo. La señal de vídeo que Seokyo recibía en sus gafas FPV era directa, sin compresión digital, transmitida por canales analógicos diseñados específicamente para resistir interferencias. Esa elección no era casual. Los sistemas digitales, aunque ofrecen mejor calidad de imagen, son vulnerables al bloqueo por radiofrecuencia. Los canales analógicos, en cambio, operan en frecuencias más difíciles de interceptar, especialmente en entornos saturados de señales militares como el Mar Negro. Lo que Seokyo veía en sus gafas no era una simulación ni una interfaz artificial. Era exactamente lo que el dron veía: horizonte, reflejos en el agua, la estela de gaviotas, la línea difusa de una plataforma a lo lejos. Su percepción del entorno era directa y total, y su conexión con la máquina, completa. Cada pequeño movimiento de sus dedos sobre el control se traducía en una respuesta inmediata del dron. Virajes suaves, correcciones mínimas de altitud, ajustes en la velocidad de ascenso. El aparato no seguía una ruta programada, seguía su intuición, sus decisiones, sus reflejos. Seokyo no estaba detrás del dron, estaba dentro de él. Era como si su cuerpo entero hubiera sido proyectado hacia esa estructura flotante en medio del mar. No pilotaba una máquina, era por esos minutos un proyectil guiado por ojos humanos. La planificación del trayecto fue tan importante como el dron mismo. Durante las 24 horas previas al lanzamiento, Seokyo y su pequeño equipo de apoyo trabajaron con imágenes satelitales actualizadas, mapas batimétricos, patrones climáticos y análisis de tráfico marítimo. Utilizaron software de simulación para modelar distintas trayectorias y predecir la respuesta de los sistemas de detección rusos. No se trataba solo de evadir radares, había que evitar líneas de visión de observadores, zonas de patrullaje y, sobre todo, mantenerse por debajo del umbral térmico detectable. Cada giro del dron, cada cambio de altitud o aceleración, respondía a una lógica construida sobre horas de análisis. Volar en línea recta habría acortado el tiempo de vuelo, pero también habría convertido al dron en un blanco fácil. La ruta final no era la más rápida, sino la más silenciosa. El patrón de zigzag que el dron adoptó no era aleatorio. Cada tramo estaba alineado con huecos entre antenas, sombras electrónicas provocadas por estructuras flotantes y zonas donde el radar ruso tenía menor capacidad angular de rastreo. El dron volaba por debajo de los 50 metros, prácticamente besando las crestas del mar. A esa altitud, se confundía con el ruido ambiental del océano, las gaviotas, el oleaje, los destellos solares. La velocidad, limitada a 65 kilómetros por hora, no respondía a una cuestión técnica sino táctica. El objetivo era no levantar sospechas, no llamar la atención. Y en una guerra, donde los segundos pueden significar la diferencia entre el éxito y la destrucción, 47 minutos de vuelo eran un riesgo calculado, un margen estrecho, pero necesario. A las 9:15 exactas, después de recorrer la distancia con precisión milimétrica, el dron llegó al punto desde donde la Boyko Tower se hacía visible. En el visor de Seokyo, la silueta metálica surgió con una claridad inquietante. La plataforma se alzaba desde el mar, como una isla artificial de acero, con andamios cruzados, antenas verticales, mástiles de comunicaciones y zonas de carga elevadas. A simple vista, parecía una instalación civil, pero cada parte había sido modificada con fines militares. Cámaras, sensores, barreras metálicas y personal uniformado desplazándose entre los módulos evidenciaban su conversión en un puesto avanzado ruso. Pero nada de eso era relevante en ese momento. Lo que importaba estaba en la cima. El radar NEVA, montado sobre un pedestal giratorio, completaba una rotación cada pocos segundos.
Su campo de barrido cubría 360 grados, y su sistema estaba diseñado para identificar incluso objetos pequeños en movimiento, como misiles antibuque o aeronaves no tripuladas. A diferencia de otros sistemas más modernos, el NEVA no dependía completamente de enlaces externos. Podía operar de forma autónoma y seguir alimentando a otros nodos defensivos con datos de seguimiento. Seokyo lo sabía. El radar no solo observaba, coordinaba, alertaba, dirigía. Dejarlo activo significaba seguir operando a ciegas. Destruirlo significaba apagar una red de vigilancia entera con una sola explosión. A 800 metros del blanco, el dron ya se encontraba dentro del rango visual detallado de su objetivo. Seokyo, completamente concentrado, adoptó una postura más rígida, más comprometida, como si estuviera sosteniendo un fusil de francotirador en lugar de un control remoto. Esta fase era la más crítica del vuelo. No había automatismos ni algoritmos de trayectoria que reemplazaran el juicio humano. En ese momento, el dron no era un misil con coordenadas preestablecidas, sino una herramienta sensible que respondía milimétricamente a cada impulso del operador. A esa distancia, cualquier turbulencia marina, cualquier destello solar reflejado sobre el agua o una ráfaga inesperada de viento podía arruinar la misión. Pero Seokyo no se limitó a pilotar, interpretó el entorno visual como si estuviera dentro del aparato. Ajustó la altitud apenas unos centímetros, corrigió el ángulo de aproximación, disminuyó la velocidad para evitar turbulencias de aire caliente generadas por el propio radar. A través de sus gafas FPV, el blanco era ya inequívoco. El radar NEVA girando sobre su eje, vigilante, ajeno a lo que se aproximaba. Seokyo no apuntaba al radar en sí, sino a su punto más vulnerable, la base de conexión entre la antena rotatoria y su unidad de control, un punto delgado, mecánicamente indispensable, que contenía los transmisores, sensores de orientación y motores eléctricos que hacían funcionar el sistema. Si ese cuello se destruía, toda la instalación quedaría inservible, y allí fue donde dirigió el dron. Con un leve movimiento del pulgar, fijó su trayectoria hacia esa intersección vital. El ataque no sería un estallido masivo, sino una incisión precisa en el corazón electrónico del sistema de vigilancia ruso. A 200 metros del radar, la tensión invisible se hizo tangible. Algo, en el zumbido del dron, rompió la normalidad en la plataforma. Era diferente al ruido ambiental de generadores o al chasquido de metales dilatándose al sol. Era agudo, artificial, insistente. Desde las pasarelas superiores, soldados rusos comenzaron a reaccionar. Uno apuntó con el dedo, otro corrió hacia una caseta de vigilancia, un tercero alzó un arma corta. A través del visor de Seokyo, esas figuras humanas eran sombras móviles, sin expresión, pero claramente agitadas. El tiempo que tuvieron para entender lo que se aproximaba fue mínimo. La distancia era demasiado corta, la velocidad demasiado alta y su preparación defensiva insuficiente. A las 9:20 exactas, el cuadricóptero cruzó los últimos metros con precisión controlada. El impacto ocurrió justo en el punto previsto, la base del sistema NEVA. La carga explosiva, un artefacto artesanal optimizado para liberación dirigida, se activó instantáneamente al contacto. La detonación fue intensa pero localizada. No buscaba generar una gran onda expansiva, sino destruir estructuras críticas con la máxima eficiencia. En una fracción de segundo, las delicadas guías de onda, los transistores blindados y el motor giratorio del radar quedaron reducidos a fragmentos dispersos. El NEVA dejó de girar. El sistema colapsó. En ese instante, el Mar Negro se volvió un poco más ciego para Rusia. Desde lo alto de la Boyko Tower, columnas de humo negro comenzaron a serpentear hacia el cielo. No se trataba de una simple señal de daño. Era un aviso claro y visible de que el primer objetivo había sido destruido con éxito. A través de cámaras satelitales, observadores remotos confirmaron que la señal del radar NEVA había desaparecido por completo del espectro electromagnético. Pero mientras la atención rusa se centraba en el impacto de aquel pequeño dron FPV, algo mucho más letal se deslizaba silenciosamente por las aguas del Mar Negro. A 80 kilómetros del lugar del primer ataque, una embarcación no tripulada avanzaba sin levantar sospechas. Era el Sea Baby, una creación específica de la SBU para el combate naval. Desde lejos, podía confundirse con un bote de mantenimiento o una patrullera menor, gracias a su perfil bajo y estructura sobria. Pero lo que ocultaba en su interior era cualquier cosa menos inofensivo. Bajo su casco sellado, transportaba una carga de casi 1000 kilogramos de explosivos de uso militar, diseñada para penetrar estructuras reforzadas. A diferencia del dron FPV, el Sea Baby no era fruto de la improvisación. Su diseño, desde los materiales del casco hasta el sistema de ignición de la carga, había sido concebido desde cero para cumplir una única función: destruir blancos navales fijos o semiestables
estáticos de gran tamaño. Era la respuesta ucraniana a una necesidad operativa urgente: contar con una plataforma que combinara alcance, velocidad y potencia destructiva, pero sin poner en riesgo vidas humanas. El Sea Baby no solo cumplía con esos criterios, los superaba. Representaba una nueva forma de pensar la guerra en el mar. Nada de grandes fragatas, ni misiles de millones de dólares, solo una embarcación pequeña, veloz y autónoma que, usada en el momento preciso, podía borrar una instalación entera del mapa. Su estructura lo reflejaba en cada detalle. Equipado con 2 motores internos de 200 caballos de fuerza cada uno, montados en una configuración de doble eje para mayor estabilidad, el Sea Baby podía alcanzar los 49 nudos, unos 90 kilómetros por hora. Esa velocidad, combinada con su silueta baja y un sistema de propulsión de hidrojet silencioso, le permitía acercarse a objetivos sin ser detectado, ni por radar ni por observadores visuales en condiciones normales. Pero la velocidad era solo una parte de su letalidad. En su núcleo llevaba una arquitectura de navegación híbrida, GPS militar, sensores de navegación inercial y un sistema de comunicación por satélite cifrado. Todo ello permitía correcciones en tiempo real desde estaciones remotas o el cambio automático de trayectoria si detectaba interferencias. Incluso en caso de que todos los sistemas de control se perdieran, el Sea Baby tenía protocolos de emergencia para completar su misión. Su autonomía le permitía recorrer más de 1000 kilómetros sin intervención humana, lo que equivalía a días enteros de navegación autónoma, y su sigilo era absoluto. No emitía señales innecesarias, su estructura absorbía ondas de radar y la pintura especial del casco lo camuflaba visualmente contra la superficie marina. Tampoco dejaba estela perceptible, gracias a la configuración de sus motores. En esencia, era una mina naval móvil con inteligencia propia, diseñada para golpear antes de ser vista. A las 9:35 de la mañana, el Sea Baby emergió en las cámaras de los operadores ucranianos como un punto brillante entre la agitación del mar. Había recorrido más de 80 kilómetros sin emitir una señal detectable, guiado por sus sistemas autónomos y monitoreado mediante un enlace satelital cifrado. Era el momento clave. El dron cambió al modo de ataque, activó sus sistemas de guía terminal y sus sensores ópticos de alta resolución comenzaron a escanear la silueta de la plataforma Boyko. Ya no bastaba con aproximarse, ahora debía acertar con exactitud quirúrgica. A través de algoritmos de visión artificial, el sistema identificó el punto estructural más débil de la instalación, la junta donde la plataforma de perforación se conectaba al módulo de alojamiento. Esa unión no solo sostenía parte del peso estructural de la torre, sino que también albergaba conductos de combustible, cableado de energía y accesos entre secciones. No era un blanco elegido al azar, era el resultado de semanas de análisis por parte de inteligencia ucraniana. Imágenes satelitales, planos industriales filtrados y simulaciones estructurales se habían combinado para revelar que destruir ese punto generaría un colapso progresivo del conjunto. Y así, con precisión milimétrica, el Sea Baby se orientó hacia ese punto. A los 2 kilómetros del objetivo, su modo de ataque se bloqueó. No habría desvíos, no habría nuevas órdenes. En ese momento, el dron dejó de ser un vehículo remoto y pasó a ser una munición autónoma en trayectoria terminal. Su velocidad aumentó progresivamente hasta alcanzar los 49 nudos, aproximadamente 90 kilómetros por hora. Su perfil, casi pegado al agua, lo hacía imperceptible a los pocos sensores que quedaban activos tras la destrucción del radar Neva. Lo que se aproximaba era una masa de 6 metros cargada con casi 1 tonelada de explosivos compuestos, dispuestos en una configuración de cargas moldeadas con detonación secuencial. Estas no solo buscaban explotar, estaban diseñadas para concentrar su energía en una sola dirección, penetrar blindajes y hacer colapsar columnas estructurales desde dentro. A las 9:50, el Sea Baby impactó. No hubo aviso, no hubo resistencia. El casco de la embarcación se deformó instantáneamente al contacto, activando los sensores de proximidad que iniciaron la cadena de detonaciones. La explosión fue violenta pero enfocada, liberando una fuerza calculada para atravesar acero naval, hacer colapsar uniones soldadas y fracturar concreto reforzado con varillas de titanio. En el epicentro del estallido, la temperatura superó los 3500 grados Celsius, suficiente para fundir placas metálicas en segundos. El metal se curvó, los paneles se soltaron, los cimientos de la estructura comenzaron a fracturarse. El impacto no solo fue físico, fue estructural. La plataforma entera empezó a vibrar. En esos primeros segundos, ya era evidente que Boyko Tower no podría mantenerse en pie. En menos de 5 minutos, la escena sobre el Mar Negro pasó de control absoluto a caos irreversible. El sonido agudo del metal cediendo bajo presión, los estallidos sucesivos de depósitos secundarios y el crujido profundo de estructuras colapsando, convirtieron la plataforma en una sinfonía de destrucción. La Boyko Tower, orgulloso bastión ruso en la región, comenzó a inclinarse con lentitud al principio, como si dudara de su destino, pero la pérdida de integridad estructural
estructural era total. La sección de alojamiento se vino abajo primero, seguida por las torres de comunicación y los módulos de suministro. En cadena, los distintos niveles se colapsaron unos sobre otros, arrastrando consigo cables, generadores, armamento y probablemente vidas humanas. El impacto final fue silencioso a la distancia, pero devastador en sus consecuencias. Bloques de hormigón armado se desplomaron al mar, generando olas que se expandieron en todas direcciones. El fuego seguía consumiendo los compartimentos internos, alimentado por el combustible que escapaba de tanques reventados. La instalación no ardía, se hundía, y lo hacía lentamente, como si el Mar Negro reclamara de vuelta lo que una vez fue suyo. Los pocos soldados rusos que sobrevivieron al impacto quedaron atrapados entre vigas partidas y estructuras incendiadas. El humo impedía la visibilidad, las comunicaciones estaban muertas y ningún helicóptero se atrevía a acercarse a una plataforma en combustión. Estaban aislados. 2 horas después, cuando la columna de humo seguía visible desde más de 50 kilómetros de distancia, un satélite ucraniano pasó directamente sobre el lugar del ataque. Las imágenes que transmitió fueron inequívocas. De la Boyko Tower no quedaba más que una estructura incompleta, parcialmente sumergida, envuelta en humo, con manchas de petróleo, expandiéndose en círculos concéntricos. La plataforma que durante meses había servido como punto de vigilancia, base logística y símbolo del dominio ruso en el noroeste del Mar Negro, había sido eliminada por completo. Lo más impresionante no fue solo el resultado, sino el método. 2 drones, uno terrestre y otro marítimo, operados de forma remota, construidos en talleres ucranianos con componentes comerciales y un presupuesto limitado, lograron destruir lo que misiles de crucero y ataques aéreos no habían conseguido. Su coste total fue inferior al de una suscripción anual a Netflix, pero su impacto estratégico fue incalculable. Esto no fue simplemente un golpe militar. Fue una declaración, un aviso a todos los que aún creen que la superioridad tecnológica se basa únicamente en armamento caro y plataformas tradicionales. La guerra del siglo XXI no se gana solo con tanques ni con portaaviones. Se gana con inteligencia, con coordinación, con innovación y sobre todo con voluntad. Si te interesa entender cómo la tecnología está redefiniendo los conflictos modernos, cómo pequeñas unidades pueden cambiar el curso de una guerra con herramientas accesibles y cómo la guerra asimétrica se convierte en la norma, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Hay mucho más que contar y apenas estamos comenzando.